Bueno, en la exposición anterior hablé de las condiciones sociales y locales de la época en que operó el Gran Tempisque, en que surgió don Federico. Esto es importante tenerlo presente para poder valorar lo que hizo en esas condiciones. Señalé que había tenido un rechazo por parte de la élite liberiana porque no concebía como un señor, como se consideraban ellos, trabajaba y andaba con la peonada, con carretas, sudándose, haciendo dinero. Y por eso le decían que era mercachifle. Esto me lo contó el doctor Francisco Vargas Vargas. Todo eh, fue ¿cómo se llama? Un gran conocedor de Guanacaste y un bienhechor del país. Bueno, él me contó también que, sin embargo, conforme evolucionaba la finca del Tempisque, conforme se iluminaba con luz eléctrica, conforme se transformaba en un polo de desarrollo, esas cosas fueron cambiando. Entonces, la élite liberiana acordó invitarlo a formar parte de la Asociación de Ganaderos y se organizaron una ceremonia para recibirlo como socio de los ganaderos, con mucha pompa. Y dice el doctor Vargas Vargas que don Federico pues aceptó la invitación y llegó y entró, pero que después de muchos discursos que le hablaban de él socarronamente decía, sí, sí, pasa plata, ¿verdad? Pues un poco burlándose de que en el pasado lo habían despreciado y que ahora por su capital lo estaban admitiendo. Bueno, este es un aspecto que, digamos, de alguna forma se fue manejando favorablemente por los logros que él tenía y se fue convirtiendo en un líder del desarrollo de Guanacaste. Pero no es solamente un problema de rechazo que él pudo haber tenido, es un problema del contexto económico de Guanacaste que era muy adverso. En primer lugar, olvidémonos de la carretera. La carretera por primera vez se hizo la trocha de la carretera, la apertura de la carretera, fue en 1956 o 57. Antes de eso, toda la comunicación con Guanacaste era por vía fluvial, ¿verdad? Y no era muy prolífica, que digamos. Lo mismo la comunicación aérea, que era bastante irregular. Entonces, Guanacaste era una provincia donde en el sur, colindando con Punta Arenas, había una mina que sí tenía un desarrollo capitalista fuerte, pero que no pertenecía en realidad ya a la economía central de Guanacaste. La parte de Nicoya tenía un acceso al mercado fluvial que partía de Punta Arenas y que tenía, no era un comercio muy intenso, pero sí un comercio con cierta regularidad que fluía por esa parte del sur de Nicoya. Y por ahí fueron fluyendo también migraciones meseteñas para hacer fincas cafetaleras. Mientras tanto que la parte central y norte de Guanacaste eran grandes latifundios. Latifundios donde lo que había era ganadería extensiva y lo que es más importante, y esto quiero recalcarlo, no había economía mercantil. ¿Qué significa que no había economía mercantil? Desde que no había dinero, no había dinero en circulación. Lo que había era trueque, trueque de productos, trueque de bienes por servicios. Entonces, por ejemplo, los grandes hacendados lo que hacían era, por ejemplo, alquilaban parte de su tierra a campesinos sin tierra a cambio de que les entregaran un tercio o la mitad de la cosecha, ¿verdad? Esa era la forma de obtener ingresos, los obtenían en especie, ¿verdad? Igualmente, cuando contrataban
peones para las fincas. Algo les pagaban, pero fundamentalmente les daban derecho, les daban un pedazo de tierra para que después de las horas de trabajo, lo que llaman la fajina, ¿verdad? En las horas de la tarde, los peones pudieran ahí hacer sembradíos y cultivos para la familia. Es decir, tenían un ingreso también en especie. Esta era la tónica del Guanacaste de la época. Difícil de romper, ¿verdad? La gente, por ejemplo, iba a trabajar por el valor de uso. Si yo me contrato porque voy a comprar una vaca, entonces cuando tengo lo que la vaca, el precio de la plata para comprar la vaca, me voy. Es decir, no veo el salario como un modus vivendi, como un ingreso, sino que lo veo como una forma de obtener recursos para un fin determinado. A mí me tocó, todavía avanzado el siglo XX, conocer algunas de estas experiencias. Recuerdo una que uno de mis ex estudiantes de la Universidad de Costa Rica me lo topé de empresario en Colorado de Bangares. Y me dice, profe, bueno, ¿cómo está? Me atendió muy bien. Me ofreció una cerveza y me dice, usted sabe que yo comparto mucho sus principios de justicia social y todo esto. Pero la verdad es que no funciona. Vea usted, yo aquí les he aumentado el sueldo a mis trabajadores y trabajan menos. Entonces, yo me quedé con la espinita. Y después, más tarde o al día siguiente, hablé con los trabajadores y les pregunté, mire, ¿qué tal patrón es este? Ah, no, muy bueno, nos paga muy bien, nos ha aumentado el salario. ¿Y por qué ustedes le trabajan menos? Entonces me explicaron. Usted sabe que nosotros somos pescadores y no podemos pescar ahora por la marea roja, pero sí tenemos que consumir. Entonces el pulpero nos pasa la cuenta y dice, hey, paguen esto porque se les está haciendo muy grande la cuenta. Entonces nosotros fuimos a trabajar donde él. Y cuando ya teníamos la plata para pagarle al pulpero, nos fuimos. Y entonces yo les pregunté, ¿y ustedes no trabajarían más si él se los pide? Y dice, ah, no, él es muy buen patrón, con mucho gusto, si él los invita, yo vamos. Pero vean ustedes la mentalidad. La gente fue a trabajar para pagar la cuenta al pulpero, no para tener un ingreso permanente. Esa es la mentalidad. Y no solamente ahí, en las zonas indígenas también. Yo cuando uno de mis hijos, Federico, estaba pequeño, tuvimos una muchacha, una malecu, que estuvo trabajando en la casa. Y un día llega y me dice, mire, don Miguel, ya me voy. ¿Y por qué? Yo todo asustado. Porque ya puedo comprar la máquina de coser. Yo vine a eso. Entonces yo le dije, mire, señorita, ¿y usted no podría quedarse un par de semanas más mientras consigo otra? Sí, don Miguel, con muchísimo gusto. Pero entonces vemos que en la economía de subsistencia es el valor de uso, no el valor de cambio. Y sin eso es difícil establecer una economía mercantil de cambio. Entonces, frente a esto, ¿qué fue lo que hizo don Federico y la Hacienda del Tempisque? Imprimir moneda de circulación, no solamente entre sus trabajadores, sino en toda la región, ¿verdad? Entonces, pero a diferencia de lo que hicieron los empresarios mexicanos, los latifundistas mexicanos, que hacían moneda para tener a la gente dependiente de ellos y que no pudiera irse para otro lado. A diferencia de esto, don Federico se puso de acuerdo con el Banco de Costa Rica, si no me equivoco, para que lo aceptara y se convirtió en la moneda local. Entonces, vean qué interesante. Estando enfrentado a esta economía de subsistencia, donde lo que valía era el valor de uso y no el valor de cambio, él introduce la moneda para facilitar sus negocios y facilitar el desarrollo provincial. Esto me parece fundamental. Y esto, debo decirlo, que no solamente es de aquella época. A mí todavía en el 2003 me tocó estar en Losara, dirigiendo un laboratorio de organización de la UNA, y me topé con casos. Por ejemplo, uno de ellos era un pescador, muy bueno, por cierto, con una gran intuición. Un pescador que sabía dónde estaban los cardúmenes de peces y sacaba cualquier cantidad de peces
ahí en Osara, y estuvo participando en los cursos. Y entonces un día me dice, don Miguel, ¿cómo es que se hace para hacer dinero? Le digo, hey, vendiendo la mercancía. Porque él sacaba la mercancía del bar, se la entregaba al pulpero y el pulpero la vendía. Entonces, de esta manera, él no tenía, ni sabía ni cuánto había pescado, ni nada, sino que podía sacar cosas ahí, pero bueno, como resultado de esto, él montó su propia pescadería y fue un éxito posterior. Pero fíjense ustedes, 2003, todavía subsistían en la zona este tipo y ese fue uno de los obstáculos principales que encontró don Federico para desarrollar su empresa y en la zona, que pues pudo desarrollar, como lo mencioné en la vez anterior, gracias a su talento, a su capacidad de innovación increíble y de gestar compromiso de los trabajadores y de las mismas comunidades que al principio lo rechazaban en función de ese desarrollo, ese polo de desarrollo que se fue creando en Guanacaste.